Nos ponemos de pie. En su cuadernillo, en la hoja número 5, está la oración de Ad Sumus Sancti Spiritus. Y antes de comenzar, vamos a recitar, vamos a orar, ¿no sale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos juntos, pausada y tranquilamente, la oración. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres el verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, penetra nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad de ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que oras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días. Estoy aquí con mucho gusto para acompañarlos en esta jornada de cursos de verano. Y durante esta mañana vamos a reflexionar sobre la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a este módulo se le llama Eclesiología, que es la reflexión o catequesis sobre la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a compartir está en la página 44 y se llama La Iglesia es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Pueden seguir el tema en su folleto, aunque en el transcurso del tema voy a hacer algunas modificaciones o algunas orientaciones nuevas. La base, el motivo o la justificación de este tema es lo que nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, que en latín se llama Lumen Gentium y que se abrevia LG. En el número 17 nos dice la Constitución sobre la Iglesia: la Iglesia ora y trabaja para que todos los hombres y mujeres se integren en el pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con una breve introducción. Primeramente, quisiera indicarles que el objetivo concreto de este tema es el siguiente. Queremos conocer más y mejor la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecer a Dios el don de la fe cristiana y el don de la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo. Queremos amar más a la Iglesia y queremos también participar más activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia. Nosotros hemos escuchado quizá no cientos, sino miles de veces la palabra iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia significa convocación. Indica que Dios nuestro Señor, por su bondad y sabiduría, ha convocado, ha llamado a todos los hombres y mujeres desde todos los confines y pueblos de la tierra
para constituir, para integrar, para formar la iglesia que es su pueblo escogido. Por lo tanto, la palabra iglesia significa convocación de Dios. Dios nos ha llamado para pertenecer a su iglesia. Es una vocación especial. Más concretamente, la palabra iglesia significa tres cosas. Primera, la asamblea litúrgica, o sea, el hecho de que nosotros nos congregamos en comunidad para participar en un acto litúrgico, principalmente la celebración de un sacramento, especialísimamente en la celebración de la Eucaristía. En segundo lugar, la palabra iglesia significa también toda comunidad local, o sea, la iglesia de un lugar concreto, digamos la comunidad parroquial de Cuauhtémoc, la comunidad parroquial de Comala, la comunidad parroquial de Pihuamo, de Tuscacuesco, de Tolimán, de Apulco, de Armería, también de Tupina, de donde soy yo, y de todos los pueblos o parroquias de donde ustedes proceden. Y en tercer lugar, la palabra iglesia designa la comunidad universal de los cristianos, o sea, todos los cristianos esparcidos por todos los continentes, por todos los pueblos, por todas las naciones. Estos tres significados y dimensiones son inseparables de hecho, y así la iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. Existen las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma el cuerpo de Cristo. Esta es una magnífica, completa y correcta definición de la iglesia que nos da el catecismo de la Iglesia Católica. La vamos a repetir todos juntos, lo que está en negrita en la página 44. La iglesia en los verbos. La iglesia es, existe, se realiza, vive, viene a ser. Grábense esta definición que es muy propia, muy adecuada, muy completa, muy significativa. Nuestra iglesia, o sea, la iglesia a la cual pertenecemos, que es la iglesia de Jesucristo, es un proyecto de salvación. El Concilio Vaticano II habla de la iglesia como sacramento universal de salvación. Proyecto de salvación que tiene como causa o supremo principio creativo no solamente al Padre, a Dios Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo, sino a las tres personas divinas. De tal manera que es la sabiduría del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la que concibió a la Iglesia desde toda la eternidad. Es el amor del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la que quiso a la Iglesia desde toda la eternidad. Y es el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la que realizó la Iglesia en el tiempo, la que la mantiene y la santifica.
Entonces, cuando nos preguntamos acerca del origen de la iglesia, ¿qué debemos decir? Que la iglesia proviene de la Santísima Trinidad. O sea, que no solamente fue constituida o instituida por nuestro Señor Jesucristo, sino que la iglesia es fruto, creación de la Santísima Trinidad. Así la iglesia es fruto de la acción colectiva y constante de las tres personas divinas. Esto es, desde el inicio hasta el final, la iglesia es obra de la Santísima Trinidad, de la Santísima Trinidad. Por eso dice San Agustín, donde está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ahí está la iglesia, que es como el cuerpo de la Santísima Trinidad, que es como el cuerpo de la Santísima Trinidad. O sea, la Santísima Trinidad se hace visible y se expresa a través de la iglesia, que es como su cuerpo. Por esta razón, los nombres propios y principales de la iglesia son tres: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Y de esa manera les estamos haciendo justicia a las tres personas divinas. Pueblo de Dios, nos referimos a Dios Padre. Cuerpo de Cristo, nos referimos al Hijo de Dios. Templo del Espíritu Santo, nos referimos a la tercera persona del misterio de la Santísima Trinidad. De manera que también esta definición es también muy propia y significativa. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu. Es otra magnífica definición. Vayamos aprendiendo definiciones correctas acerca de la iglesia. Todo esto está fundamentado en los documentos del Concilio Vaticano II y en el Catecismo de la Iglesia Católica. No son opiniones meramente personales mías. Ahora vamos a ver el primer nombre propio de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Más concretamente, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. ¿Por qué nuevo? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue y es el pueblo escogido. Entonces Israel es el antiguo pueblo de Dios. Ahora, el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. En sus grupos pueden leer y comentar el texto que viene ahí, de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 9. La teología sobre la iglesia como pueblo de Dios, que está contenida principalmente en el capítulo 2 de la Constitución dogmática sobre la iglesia, documento muy importante, llamado Lumen Gentium, ya les decía que se abrevia LG, es el corazón de la enseñanza del Concilio Vaticano II. Fíjense bien, la iglesia como pueblo de Dios es el corazón de la enseñanza del Concilio Vaticano II. La iglesia es pueblo de Dios porque ha sido elegido, formado y es guiado o conducido por Dios, constituido principalmente por la alianza nueva, perfecta y definitiva de Jesucristo nuestro Señor. Es un pueblo de profetas, de sacerdotes y servidores. Servidores se traduce reyes. Reinar es servir. Llamado a integrar a todos los hombres y enviado a todos los pueblos de la tierra. Pueblo de Dios
es el nombre oficial de la Iglesia según el Concilio Vaticano II. Nos grabamos bien esta frase. Pueblo de Dios es el nombre oficial de la Iglesia según el Concilio Vaticano II, según y también según el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia como pueblo de Dios tiene 7 características que lo distinguen claramente de todos los grupos religiosos. Raciales, allí hay una equivocación, debe decir raciales, ahí dice racionales, raciales, o sea, referentes a las razas, grupos políticos y culturales de la historia. Estas características decimos que son 7. Primera, la Iglesia es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Dios ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran pueblo y ahora ya lo son. Por tanto, la Iglesia es el pueblo elegido, formado y conducido por Dios. Eso significa de Dios. Segunda característica, se llega a ser miembro de este pueblo no por el nacimiento físico, no por la circuncisión, como en el Antiguo Testamento, sino por el nacimiento del agua y del Espíritu Santo, o sea, por la fe en Cristo y por el sacramento del bautismo. Fíjense que a este sacramento se le llama bautismo, no bautizo. Lamentablemente, aún hay sacerdotes que llaman a este sacramento bautizo. No, el nombre de este sacramento es bautismo. Tercera característica, el pueblo de Dios tiene por cabeza o jefe a Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Por eso a la Iglesia como pueblo de Dios también se le puede llamar pueblo de Jesucristo o pueblo mesiánico del Mesías. La identidad o condición de este pueblo es la misma dignidad y libertad de los hijos de Dios. En la Iglesia, pueblo de Dios, todos somos igualmente dignos y tenemos y gozamos de una completa libertad, la libertad que nos confiere el Espíritu Santo. La ley o norma de este pueblo es el mandamiento nuevo. Acuérdense de las palabras de Jesucristo. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo les he amado. La misión de este pueblo es ser sal de la tierra y luz del mundo, o sea, germen, fermento de unidad, de esperanza y de salvación para toda la humanidad. Aquí también vale la pena repetir lo que ya les decía. Esto significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Séptima característica. Su destino o fin de la Iglesia como pueblo de Dios es extender más y más el reino de Dios que Cristo predicó y estableció en la tierra hasta que Él mismo lo lleve a la plenitud al final de los tiempos. Estas son las 7 características de la Iglesia como pueblo de Dios. Notas y propiedades que distinguen a la Iglesia como pueblo de Dios de cualquier otro grupo de la naturaleza que sea. Ahora vamos a abundar sobre esto. En el segundo punto vemos que el nombre de la Iglesia, pueblo de Dios, enseña y subraya 5 aspectos o dimensiones de la Iglesia. Todo nombre propio tiene su significado. Yo me llamo Miguel. ¿Qué significa Miguel en hebreo?
¿Quién como Dios? Todo nombre propio tiene su propio significado. Por lo tanto, si pueblo de Dios es un nombre propio de la iglesia, pues tiene su propio significado. Y es lo que vamos a ver. Los 5 aspectos o dimensiones que subraya este nombre son: primero, la dimensión comunitaria de la santificación y de la salvación. Nos dice la Constitución Dogmática sobre la Iglesia en el número 9. Dios ha querido santificar y salvar a los hombres no individualmente, sin conexión de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sintiera santa. Dios quiere que nos santifiquemos y nos salvemos en grupo, comunitariamente. De ahí la disposición de la Iglesia de que la mayor parte de los sacramentos se celebren en comunidad. Me refiero al bautismo, me refiero al sacramento de la confirmación, me refiero al sacramento de la Eucaristía o primera comunión. Ya no se valen las celebraciones especiales. Segunda dimensión, la dimensión histórica de la Iglesia, por lo cual la Iglesia es un pueblo peregrino. La Iglesia entra o participa en la historia de la humanidad y se realiza en ella y a través de la historia. Peregrinando, como dice San Agustín, entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, hacia su destino final, que es la Jerusalén celestial. Pero la historia es cambio, es movimiento. Por eso la Iglesia no es una realidad estática, inmóvil y constituida ya una vez para siempre, como si fuese ya una sociedad o una comunidad perfecta. No. La Iglesia siempre está en proceso constante de desarrollo y perfección bajo muchos aspectos y siempre necesitada de mayor purificación, de permanente conversión y de continua autoevangelización. La Iglesia se va haciendo día a día. No es una institución, no es una comunidad, no es un pueblo ya perfecto. Tercer aspecto o dimensión. La dimensión comunitaria e igualitaria de la Iglesia. Esto es muy importante. Pueblo de Dios subraya lo que es común a todos los miembros de la Iglesia. O sea, lo que todos los miembros de la Iglesia tenemos en común, desde el Papa hasta su servidor. Antes de cualquier diferencia entre los miembros de la Iglesia, por los diferentes estados de vida, estado matrimonial, estado de soltería, estado de viudez, estado de consagración, ahí están los sacerdotes, o de consagración a la vida consagrada. Por las distintas vocaciones, vocación al laicado, vocación a la vida consagrada, vocación al sacerdocio ministerial. 3 vocaciones especiales que son igualmente sublimes, igualmente importantes. Ninguna es superior a otra. Dios nos ha llamado a nosotros al laicado. Y como laicos debemos sentirnos igual que los llamados por Dios al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada. También todos tenemos en común carismas y ministerios especiales. Ahora la Iglesia no se comprende a sí misma a partir de la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? La autoridad suprema de la Iglesia.
que está integrada por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Solamente por ellos. A la que se añade el pueblo cristiano como sinónimo de laicado. Es incorrecto identificar pueblo cristiano con el laicado. Pueblo cristiano es toda la iglesia. Todos los miembros de la iglesia somos el pueblo cristiano. Pues bien, desde el pueblo de Dios, o sea, la iglesia, más bien la jerarquía, se comprende desde el pueblo de Dios. Vean que la expresión pueblo de Dios siempre aparece con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. Los nombres propios se escriben con mayúscula. Desde el pueblo de Dios, dentro del cual la jerarquía tiene un lugar y una misión determinadas. Por tanto, el nombre del pueblo de Dios afirma al mismo tiempo, primero, la verdadera, auténtica, fundamental y sustancial igualdad de todos los miembros de la Iglesia en cuanto a la dignidad y en cuanto a la acción común de todos los fieles en orden a la misión evangelizadora. Quiero indicar lo siguiente. Fieles. La palabra fieles se refiere a todos los miembros de la iglesia. ¿Entendido? El Papa es fiel. El obispo es fiel. El padre Alvarito es fiel. La madre Mena es fiel. Cristianos. Esa expresión también designa todos los miembros de la iglesia, absolutamente todos. Fieles cristianos no es sinónimo de laicos. Fieles cristianos somos todos los miembros de la iglesia. ¿Entienden? Porque también en cuanto a la terminología no somos siempre exactos. Bueno, entonces lo primero es acentuar esa igualdad de todos los miembros de la iglesia. Y en segundo lugar, la desigualdad de funciones o ministerios dentro de la misma comunidad eclesial. Por eso la iglesia es primeramente comunión o comunidad y después organización, institución o estructura. Dice la Constitución Dogmática sobre la Iglesia en el número 32. Aun cuando en la Iglesia algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, celebradores de los misterios y pastores para los demás, subrayo, existe una auténtica igualdad entre todos los miembros de la Iglesia en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Auténtica igualdad de todos los miembros de la Iglesia. El Papa y cualquiera de ustedes, laicos y laicas, somos fundamentalmente iguales. Somos fundamentalmente iguales. En una palabra, en la iglesia pueblo de Dios, todos somos iguales en cuanto a la existencia cristiana, pero no todos hacemos lo mismo. Todos somos iguales, pero no todos hacemos lo mismo. ¿Se entiende esa frase? ¿Por qué todos somos iguales? Porque todos somos cristianos. Y por el sacramento del bautismo, todos somos hijos adoptivos de Dios. Y en esto radica nuestra dignidad. Por lo tanto, en la iglesia, pueblo de Dios, todos somos igualmente dignos.
Un sacerdote no es más digno que un laico, ni un obispo, ni el papa. Por el sacramento del bautismo, todos somos discípulos y misioneros de Jesucristo. Por el sacramento del bautismo, todos somos sacerdotes, profetas y servidores. Por el sacramento del bautismo, todos estamos llamados a la santidad, a ser santos. Por el bautismo, todos estamos llamados a colaborar activamente en la misión de la Iglesia. Por el bautismo, todos estamos llamados a la salvación y a la vida eterna. Todos. Pero no todos hacemos lo mismo. Los ministros sagrados tienen sus propios ministerios. Los miembros de la vida consagrada tienen sus propios ministerios. Nosotros, yo soy laico, nosotros, laicos y laicas, tenemos nuestros propios ministerios. Y hay que decir, debemos saber cuáles son para poder desempeñar. Entonces la Iglesia está en los diferentes ministerios que realizamos en la Iglesia. Cuarto aspecto o dimensión. La corresponsabilidad de todos los miembros de la Iglesia en la misión de la Iglesia. Corresponsabilidad. O sea, todos los miembros de la Iglesia, todos los fieles cristianos, debemos participar activamente en la misión de la Iglesia. Aquí quiero separarme un poco del texto que viene ahí en su folleto. Vamos puntualizando cuál es la misión de la Iglesia, para ser muy claros. Esto lo encontramos en el decreto sobre el apostolado. Vamos primeramente leyendo el texto que viene al final, del número 4, tomado del decreto sobre de los laicos, que se abrevia Apostolica Virtuositatem. Dice ahí: a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, Cristo les confirió el encargo o el oficio de enseñar, de santificar y de regir o gobernar al pueblo de Dios en su nombre y autoridad. Pero también los laicos y laicas, hechos partícipes del ministerio sacerdotal, profético y real o servicial, diaconal de Cristo, cumplen la misión de todo el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo en la parte que les corresponde. Bueno, ahora puntualicemos cuál es la misión de la Iglesia. También me baso para esto en el decreto sobre el apostolado de los laicos, en el número 5. La misión de la Iglesia no es solo anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ni comunicar la gracia de Cristo, principalmente a través de los sacramentos, sino también impregnar, llenar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu del Evangelio. O sea, con los valores propios del Evangelio. Subrayo lo último: impregnar, llenar, perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu del Evangelio, con los valores del Evangelio. Esto último también se puede expresar diciendo que es también misión de la Iglesia renovar cristianamente el orden temporal. Y vamos a explicar eso, porque es muy importante. Por lo tanto, los laicos y laicas ejercen su pastoral tanto en la Iglesia como en el mundo. Grabémonos mucho eso. Ejercen su pastoral tanto en la Iglesia como en el mundo. Tanto en el orden
espiritual como en el nivel temporal. El documento de Puebla define al laico: hombre de la Iglesia en el corazón del mundo y hombre del mundo en el corazón de la Iglesia. El laico, por lo tanto, debe estar en el mundo, debe estar de corazón en el mundo y en la Iglesia. Fíjense bien. Por tanto, la misión propia y específica del laico se realiza en el mundo. Allí, en el mundo, con su testimonio de vida y con su actividad apostólica, contribuye a la transformación de las realidades temporales, o sea, a la renovación cristiana del orden temporal y a la creación de estructuras justas según los criterios del Evangelio. Ahora bien, ¿qué entendemos por orden temporal? El orden temporal es todo el campo propio de la actividad evangelizadora en el mundo vasto y complejo de la política. Fíjense bien, el orden temporal se refiere a las realidades temporales, que son la política, la realidad social, la economía, la cultura, la educación, las ciencias, las artes, los medios masivos y sociales de comunicación, el amor, la familia, la vida, el trabajo, las profesiones, el deporte, el entretenimiento sano y las relaciones internacionales. Todo este conjunto de realidades, de bienes, constituye el orden temporal. Mencioné en primer lugar la política. Si todos los laicos, fíjense bien, y laicas de México hubiésemos votado según nuestra conciencia cristiana, ¿ustedes creen que habría ganado el partido que ganó? No votamos según nuestra conciencia cristiana. Nuestro voto no fue cristiano, nuestro voto no fue católico. Bueno, lo que sea. Pero no votamos según nuestra conciencia cristiana. Porque ¿cómo íbamos a elegir a un partido que promueve el aborto, que promueve la ideología de género y otras cosas que ustedes saben? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como laicos no hemos asumido y cumplido la dimensión política de nuestra fe. O sea, en el campo de la política no hemos actuado según nuestra conciencia cristiana. Última dimensión, la dimensión universal de la Iglesia. La Iglesia se extiende en la humanidad a todos los hombres de buena voluntad, agrupados en distintas categorías. Todos los hombres son llamados a la unidad católica del pueblo de Dios, y a ella pertenecen o se ordenan, están destinados de diversas maneras y por diversas razones, sean los fieles católicos, sean los demás creyentes en Cristo, sean los creyentes no cristianos, sean también todos los hombres en general, por la gracia de Dios, llamados a la salvación. Hasta ahí lo referente al primer nombre propio de la Iglesia, que es pueblo de, repitan, pueblo de Dios. Ahora vamos explicando más brevemente el segundo nombre propio.
cuerpo de Cristo. Este nombre propio de la Iglesia subraya también tres aspectos. Primero, la comunión de los miembros de la Iglesia, o sea, de los cristianos, con Cristo y de los cristianos entre sí. Comunión, aspecto comunión. Segundo, Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Tercer aspecto, la Iglesia es la esposa de Cristo. Vamos viendo cada uno de estos tres aspectos o valores. Primero, la Iglesia es comunión. ¿Qué se entiende por comunión? La unión íntima, fundamental con Cristo y también entre nosotros cristianos. Entonces la Iglesia es comunión con Cristo y entre nosotros los cristianos. Por medio de los sacramentos, Cristo, Señor resucitado, comunica su vida a los fieles cristianos de una manera misteriosa, pero real. Participa su vida. Es lo que llamamos la gracia santificante. La gracia santificante es la vida propia de Jesucristo que nos comunica no solamente a través de los sacramentos, pero también por medio de los sacramentos. Especialmente por la Eucaristía compartimos realmente el cuerpo del Señor, que realiza la comunión con Él, o sea, con Jesucristo, y entre nosotros. Leemos de la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17. ¿Qué dice? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Pues bien, aun siendo muchos los que participamos de un mismo pan, nos referimos al pan eucarístico, todos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esta comunión con Jesucristo y entre nosotros se hace más intensa por la comunión del Espíritu Santo. La unidad del cuerpo de la Iglesia existe junto con la diversidad de miembros y de funciones o ministerios y promueve y estimula la caridad entre todos los fieles. Ustedes después pueden leer el texto de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 5. Pasamos al segundo aspecto, o el segundo, dimensión del significado de este nombre propio, cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Allí leemos de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, y capítulo 2, versículo 19. ¿Por qué Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia? Porque Él es el principio o causa de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y también es el principio o causa de nuestra redención o salvación. Él derramó su sangre, murió en la cruz por todos nosotros. ¿Por qué Cristo es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia? Porque es el primero en todo, principalmente en la Iglesia. La cabeza es el miembro más importante, es el miembro del cuerpo que está arriba y es el centro coordinador de toda nuestra vida, y de todos los movimientos. Tercera razón por la cual Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Cristo provee
a nuestro crecimiento hacia Él. Todos debemos crecer hacia Él, ¿verdad? Tratar de ser perfectos como Él, distribuyendo dones y servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la santificación y salvación. Por eso dice San Agustín. San Agustín es uno de los más grandes teólogos de la Iglesia del siglo IV, V de la era cristiana. Dice San Agustín: Cristo cabeza y la Iglesia cuerpo son el Cristo total. Vean qué magnífica y breve definición de la Iglesia. La Iglesia es el Cristo total. Cristo total. O sea, Cristo cabeza y la Iglesia cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. El hombre todo entero es Él, Cristo, y nosotros. La plenitud de Cristo es la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia. La Iglesia es el Cristo total. Nos grabamos esta magnífica y breve definición de la Iglesia de San Agustín. La Iglesia es el Cristo total, Christus totus en latín. Tercer aspecto, la Iglesia es la esposa de Cristo. Leemos después, personalmente o comunitariamente, Efesios 5, del 23 al 33. La unidad entre Cristo y la Iglesia, o sea, entre la cabeza y los miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. No es que Jesucristo nos asuma hacia sí y perdamos nuestra propia identidad personal. No. Cristo, cabeza, y nosotros, su cuerpo, somos personas distintas, ¿verdad? Según San Pablo, la Iglesia y cada miembro, fíjense bien, la Iglesia y cada miembro de su cuerpo, cada uno de nosotros, es como una esposa casada con Cristo. Con Cristo el esposo, a la que Cristo amó y por la cual se entregó para santificar. Cada uno de nosotros es como la esposa de Cristo. No solamente la Iglesia como conjunto, como comunidad, ¿verdad? Esto lo confirma San Agustín cuando dice: he aquí el Cristo total, cabeza y cuerpo. Hay en efecto dos personas diferentes y no obstante no forman más que una sola persona en un abrazo conyugal. Como cabeza, Cristo se llama esposo y como cuerpo es esposa. Pasamos al tercer nombre propio de la Iglesia. La Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Brevemente veamos qué significa este nombre propio. Primero, la Iglesia es el alma, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Alma de la Iglesia. Aquí también citamos a San Agustín, es nuestro teólogo principal hoy. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, para nuestro cuerpo, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. ¿Y qué es nuestra alma? ¿Qué es nuestra alma para nuestros miembros o para nuestro cuerpo? Es el principio de la vida. Es el principio de las sensaciones, de los sentimientos, de los pensamientos, de los deseos, de las intenciones, de las acciones. Por el alma
tenemos vida. Sin el alma estamos muertos. Como alma de la iglesia, el Espíritu Santo está todo en la cabeza, que es Cristo. Todo en el cuerpo, que es la iglesia. Y todo en cada uno de nosotros. Como alma, el Espíritu Santo es el principio o causa de la unión de las partes del cuerpo entre sí y de la comunión con Cristo su cabeza, y de toda acción vital y verdaderamente salvífica o saludable en todas las partes del cuerpo. Eso es lo que significa que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Fíjense bien. Por lo tanto, es absolutamente necesario que le demos su lugar al Espíritu Santo. Desde Pentecostés, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitado envió el Espíritu Santo a su naciente iglesia, desde entonces hasta hoy y hasta la parucía, hasta la segunda venida de Jesucristo, el Espíritu Santo es el protagonista principal en el desarrollo de la iglesia. Fíjense, estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Hay que hacerle justicia al Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo no solo está en Jesucristo, en la iglesia y en cada uno de nosotros, sino que actúa de muchas maneras. Actúa de muchas maneras. Actúa por la palabra de Dios, que tiene el poder de edificar la iglesia. Fíjense bien, el Espíritu Santo es el que edifica, construye, hace la iglesia. El Espíritu Santo. Es que la iglesia sin el Espíritu Santo, sin su alma, sencillamente no es nada. No tiene vida. No realiza ninguna acción santificadora y salvífica sin el Espíritu Santo. Por los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, mediante los cuales forma o sigue formando el cuerpo de Cristo. Por los demás sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo y a la iglesia. Por la gracia santificante, o llamada gracia habitual, o estado de gracia, y las gracias actuales, que ayudan a vivir unidos a Dios como verdaderos hijos adoptivos y a orar según nuestra vocación cristiana. Por las virtudes que nos disponen y mueven a hacer el bien y a evitar el mal. Tenemos las virtudes teologales que nos relacionan directamente con Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. Tenemos también las virtudes cardinales, llamadas así porque son como los puntos cardinales que deben orientar nuestra vida cristiana y nuestra actividad pastoral. Las 4 virtudes cardinales son la fortaleza, la justicia, la prudencia y la templanza. Por los ministerios, mediante los cuales participamos activamente en la misión de la Iglesia, por medio de la pastoral organizada o de conjunto. Por los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones, por los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al cristiano dócil para seguir y obedecer con prontitud sus inspiraciones e impulsos.
Los 7 dones ya los conocemos, son la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el consejo, la fortaleza, la piedad y el temor de Dios. Por los 12 frutos del Espíritu Santo, que son perfecciones que el Espíritu Santo obra en nosotros como primicias, como anticipo de la vida eterna. Los 12 frutos son caridad, gozo, paz, paciencia, magnanimidad o grandeza de ánimo, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Por los carismas, que son gracias especiales, fíjense bien, gracias especiales. Hay que distinguir en cuanto a la gracia, ya dijimos, la gracia habitual, ¿verdad? Que es lo que llamamos el estado de gracia. Cuando nosotros no tenemos conciencia de pecado mortal, estamos en gracia de Dios, estamos en comunión y por lo tanto estamos dispuestos a participar de la Eucaristía, a comulgar. Las gracias actuales, que son apoyos, auxilios, que el Espíritu Santo continuamente nos está dando para que realicemos cristianamente cualquier actividad en nuestra vida ordinaria y también en cuanto a la pastoral. Y luego los carismas, que son gracias muy especiales que el Espíritu Santo concede a los fieles de cualquier condición, o sea, a ministros sagrados, a miembros de la vida consagrada y también a los laicos y laicas, por los cuales nos hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial y social, pues están ordenados al servicio de la Iglesia, a su continuo desarrollo y crecimiento, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Terminamos nuestra reflexión con esa bella frase de la carta a Diogineto, número 6. Lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos del mundo. Fíjense, repetimos esta frase. Lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos del mundo. Bueno, hasta ahí mi reflexión, espero que les haya sido útil.